Señor, te queremos adorar esta tarde, te queremos bendecir, queremos reconocerte con todo nuestro corazón en este momento. Adore a Dios ahí donde está un momentito. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta semana que nos has dado, te damos gracias por lo que tú nos has permitido, gracias por tus bendiciones en nuestra familia, gracias por tus bendiciones en nuestras vidas, gracias por sostenernos con tu mano de poder, con tu mano de justicia, con tu mano de gracia. Gracias porque podemos estar convencidos y seguros de que tienes todo en tus manos y que nosotros podemos vivir para tu gloria, para tu honra. Ponemos nuestras vidas en tus manos, te adoramos, te bendecimos, Señor, en este momento porque has sido tan bueno, tan grande, tan lleno de toda misericordia y de toda verdad para nosotros. Y gracias te damos por tu palabra, que es como un manantial que limpia y purifica nuestras vidas. Pedimos que en esta hora tu palabra sea el pan espiritual que nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Vayan abriendo su Biblia al Salmo 46, por favor. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Salmos. El año pasado, al final del verano, empezamos a estudiar el libro de los Salmos y hemos sido grandemente bendecidos por la enseñanza que hay en este libro. Vimos 12 salmos solamente y yo sé que va a ser un estudio largo, van a ser algunos años de estar ahí en el libro de los salmos, pero quisiera retomar el salmo o el estudio en el Salmo 46. De hecho, vamos a estudiar 3 salmos que son continuos, el 46 hoy y posteriormente el 47 y el 48. Es una trilogía de himnos y son llamados cánticos de triunfo. Son himnos que tienen que ver con celebrar el poder, el señorío, la autoridad de Dios sobre ciertas situaciones específicas. Pero este es un salmo precioso que nos permite asimilar quién es Dios en medio de la vida, en medio de la adversidad, en medio de las calamidades de la vida. Nos permite entender, asimilar quién es Dios. Sus notas están diseñadas de tal manera que usted pueda volver a estudiar el salmo en casa con las preguntas y las citas bíblicas para que usted enriquezca su vida espiritual. No se olvide al final en casa de escribir una aplicación de ese salmo, es decir, de qué manera ese salmo lo invita a poner por obra, a poner en práctica algo que Dios esté notificándole a su vida, en particular en ese salmo. Al final del año pasado tuvimos un tiempo maravilloso donde repartí los 12 salmos que habíamos estudiado y tuvimos una pasarela aquí de 12 personas hablándonos de sus aplicaciones y de cómo Dios estuvo hablando a sus vidas en este salmo. Y voy a estar haciendo un resumen de los salmos que vamos viendo, como cada 8 salmos. Cada 8 salmos voy a hacer un alto, vamos a volver a evaluar eso y vamos a permitir que otras personas nos compartan lo que Dios está hablando a sus vidas. Pero quiero que tomemos el Salmo 46, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque me gustó mucho. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras. En todos los confines de la tierra ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego.
quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué maravillosa palabra, ¿no? Qué certeza para nosotros que podemos tener a Dios como nuestra torre, como nuestro pronto auxilio, como nuestra fortaleza, como nuestro ayudador. Quiero que tomemos unos minutos para revisar el Salmo y hacer una primera idea o tener un poquito más en claro lo que el Salmo nos enseña. Entonces vamos a tomar unos 10 minutos, 15 quizás, para que ustedes puedan apreciar estas preguntas y podamos crecer un poquito más en ello. Vamos a ir a examinar entonces esas preguntas. ¿Cuáles son los nombres que se le da a Dios en este salmo? ¿Qué fue lo que ahí observaron? Altísimo, Jehová de los ejércitos, Dios de Jacob, amparo, fortaleza, todopoderoso, refugio. en la versión internacional dice el Señor Todopoderoso. el Señor Todopoderoso. Hay muchos calificativos, ¿no?, que se le da: refugio, pronto auxilio. Pero básicamente hay 5 nombres: Dios, Altísimo, Jehová, Jehová de los ejércitos, Dios de Jacob. Y eso describe a Dios aquí en el Salmo 46. Ahora, ¿qué resumirían de los versículos 1, 7 y 11? Son muy similares, son muy parecidos, pero ¿qué resumirían de esos versículos? Que está con nosotros. Dios está con nosotros, Todo bajo control. pelea nuestras batallas, Tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Si se dan cuenta, hay una confesión triple en estos versos, es decir, 3 veces se repite la confianza del salmista en Dios como un protector. Y básicamente estos 3 versos subrayan o pone en realce el tema teológico de este salmo, es decir, Dios es nuestro protector. En la tercera pregunta, ¿de qué calamidades es protegido o sería protegido el salmista? Ahí en los versos 2 y 3. Y levánteme la mano nomás para no estar buscando labios por todos lados. Quien quiera contestarla, levante la mano nomás, nada más. A ver, Jesús. Aunque se desmorone la tierra, y las montañas se hundan en el fondo del mar y que rojen y se crezcan sus aguas. Está hablando de desastres naturales, ¿no? Desastres naturales. ¿Alguien los llamó de alguna manera más específica, Laura? Temblores, maremotos, Tsunamis, temblores, maremotos, inundaciones. Básicamente, ¿no? Le pudieron poner nombre. Recuerden que los salmos usan maneras muy poéticas de decir las cosas, pero si tendríamos que decirlo en español, ya lo dijimos, ¿no? Versos 4 y 6. ¿De qué forma Dios protege a Jerusalén? La ciudad que Dios está protegiendo aquí es Jerusalén. ¿De qué forma Él la protege? Evaristo. Todo el tiempo está ahí con ellos en Jerusalén. Ajá. Alberto. Estando en medio de ellas. Está en medio de ella. ¿Qué más? Y al amanecer. Al clarear, al amanecer, mostrará su ayuda, dice el salmista. Observen también que promete que la ciudad no va a ser conmovida. O sea, es una promesa de Dios. La ciudad no va a ser conmovida o destruida. Al final casi dice que cuando Él mismo habla, la tierra se puede llegar a derretir. Esto muestra el poder de Dios en medio de una ciudad o en medio de un tiempo de guerra donde las ciudades eran sitiadas, donde las ciudades eran rodeadas y hasta buscar que las ciudades se entregaran. Esto trae una fortaleza increíble en el tiempo que fue escrito, ¿no? ¿Cómo nos protege o cómo protege Dios en tiempo de guerra? Aquí versículos 8 y 9. Sumico.
Destruye a los enemigos, a sus armas, hace que la guerra cese. Si lo queremos ver de manera más descriptiva, dice que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Ahora, observen algo. Normalmente cuando enfrentamos cualquier tipo de problema, cualquier tipo de calamidad, cualquier tipo de adversidad, ¿no es cierto que los enemigos se ven muy grandes? O sea, cuando tú estás frente a un enemigo o un enemigo está frente a ti y tú te centras en ese enemigo, te enfocas en ese enemigo, rápidamente te das cuenta que a veces eso es como imposible vencer. Y hemos observado y hemos dicho que un gran error en nuestras vidas como creyentes, como cristianos, es ver de más a nuestro enemigo. La carne, nuestra mente funciona de tal manera que nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Israel mientras Goliat vino por 40 días a levantar su voz contra el Dios de Israel. Mientras más vemos a nuestros enemigos, más grandes son. Mientras más los observamos, mientras más... Algunos dicen, es que hay que conocer los métodos del enemigo. La Biblia no dice que hay que conocer los métodos del enemigo. La Biblia, curiosamente, siempre te va a decir que nuestro enemigo ya está derrotado. No se trata de estudiar los métodos de nuestros enemigos, se trata de creerle a Dios, de que Dios ya derrotó al maligno en el Calvario. Pero nuestra humanidad, nuestra carnalidad, tiende a observar a nuestros enemigos, tiende a buscar los detalles y nos perdemos en vez de poner nuestra seguridad en el Dios que puede destruir los ejércitos. Al final vean cómo en el verso 10, cómo quiere Dios que su pueblo lo vea. ¿Qué dice ahí en el versículo 10? ¿Qué observan ahí? Como nuestro refugio. Esperar en Dios. Quiere que esperemos en Él. Pacientes. ¿Evaristo? Exaltado. Ajá. Fíjense cómo dice estar quietos. Ahora yo les pregunto, si tú estuvieras siendo atacado, si yo estuviera siendo atacado por alguien, ¿es fácil estar quieto? No, de perdida me defiendo, ¿verdad? Si no puedo hacerle mucho al enemigo, busco el escondite donde las flechas no me alcancen, donde las piedras no me alcancen, donde lo que está haciendo en contra mía a lo mejor no afecte a otros. Pero curiosamente aquí la Biblia dice, estén quietos y conocer quién es Dios. Él será exaltado. Déjeme le amplío un poquito la historia de este salmo. Este es un salmo que destaca de manera particular cómo Dios afronta o enfrenta las amenazas. Y vemos dos tipos de amenazas en este salmo. Las amenazas naturales, las amenazas de desastres naturales que puede haber. El segundo tipo de amenazas que vemos en el Salmo son amenazas de tipo nacionales o internacionales. Países peleando una ciudad, un derecho, una situación, ¿no? Países han peleado por tierra, países han peleado por petróleo, países han peleado por una ideología. Se dice que la próxima guerra, o lo que se espera que será la tercera guerra mundial, será por agua. No lo sabemos. Hay muchos que opinan que el agua será, en algún momento único de la humanidad, será lo que provocará una tercera guerra mundial. No lo sabemos. Pero lo que aquí el pasaje nos está describiendo claramente es una afirmación de fe. Si ustedes se dan cuenta, es un himno que está celebrando la victoria de Dios cada vez que Él interviene. Observen esto, porque es necesario que crezcamos en este concepto. Dios no conoce la derrota. Él no sabe lo que es perder. Él, siempre que interviene, se levanta, se exalta como victorioso. Y eso nosotros lo tenemos que entender, porque nosotros, como creyentes, pasamos por calamidad, pasamos por sufrimiento, pasamos por momentos de prueba, pasamos por enfermedad, pasamos por dolor, pero nuestro Dios sigue siendo victorioso, aunque tú y yo estemos en momentos adversos. Se cree que este salmo fue escrito por los hijos de Coré.
es el título que está ahí. Y se cree que fue escrito en un momento específico de la historia del pueblo de Judá o del reino de Judá. Los asirios, el ejército en boga en aquel momento, están a las afueras de Jerusalén, la tienen rodeada, la tienen sitiada y están allí vez tras vez amedrentando al pueblo, causando temor, diciendo vamos a tomarles, vamos a conquistarles, vamos a llevarles cautivos. Y la historia pueden encontrarla, el contexto en Segundo de Reyes 18 y 19. Y fue el mismo tiempo en el que Isaías profetizó, o hay una profecía de Isaías en este lugar, en Isaías 30. Está el rey Josafat y Senecarib, que es el rey de los asirios, ha venido y ha sitiado Jerusalén y realmente él ambiciona tomar Jerusalén. Lo que vemos aquí entonces es un salmo de confianza en Dios, un salmo de seguridad en Dios, pero a la vez es un salmo de clamar a Dios. Ahora quiero que observemos esto. El hecho de que haya momentos difíciles en nuestras vidas cuando tenemos que clamar a Dios no significa que tú no estás confiando. No significa que tú no estás estando seguro delante de Dios. Significa todo lo contrario. Significa que clamamos porque sabemos quién es nuestra seguridad y dónde está nuestro verdadero y único tesoro en la vida. Vean cómo también es un salmo donde vemos la estabilidad de Dios en dos ámbitos que son muy inestables. La naturaleza es inestable. Las naciones son inestables, ¿no? Tenemos algunos amigos o familia en Tucson y el 31 de diciembre y el 1 de enero estaba nevando. No a las afueras de Tucson, no en las montañas de Tucson, estaba nevando en la ciudad. Y alguien de repente decía, pues si viviéramos en Nueva York sería algo común, pero vivimos en Tucson. ¿Y por qué pasa eso? Porque la tierra es inestable. Llueve donde no llovía ahora, hace calor donde hacía frío ahora hace calor. Los inviernos a veces son cortos, los veranos a veces son largos. La tierra es inestable. La tierra es inestable. Lo otro que es inestable son las naciones. Si tú haces una historia de la humanidad, una historia de lo que ha venido sucediendo, te darás cuenta que no hay reino eterno. En algún momento Egipto fue la potencia, en otro momento Babilonia, en otro momento Roma, en otro momento los griegos. No hay nación que pueda decir nosotros vamos a prevalecer en todo momento. Ahora tenemos las economías emergentes, países asiáticos que nunca creímos que se levantarían de la miseria, de ser países tercermundistas. Están diciéndole a los países que han dominado económica, tecnológicamente, quítense que ahora es nuestro tiempo. Se dice que Napoleón, mientras estaba conquistando y estaba llevando a sus ejércitos a dominar, vio un mapa y en ese mapa vio a China. Y cuando él vio a China, señaló lo que hoy es el espacio geográfico de China y dijo lo siguiente: aquí hay un gigante que está dormido. Cuidado el día que despierte. ¿Por qué lo dijo? No lo sabemos. Pero si vemos ahora China, te darás cuenta que casi todo lo que tienes en casa, casi todo lo que usamos, por ahí va a decir, ¿qué? Made in China, ¿no? Bueno, si la naturaleza está cambiando, si las naciones están cambiando, ¿qué le queda al hombre? ¿No les parece increíble? O sea, ¿qué le queda a una nación cambiando? ¿Confiar en otra nación? No, también va a ser derrumbada. ¿Qué le queda a la tierra? ¿Confiar en que el clima va a mejorar? No, lo único que nos queda es confiar en Dios. Por eso es que el salmista presenta aquí a Dios como el único refugio, aún enfrente, observen esto, de la destrucción total. Aún enfrente de una inminente toma de la ciudad
ciudad de Jerusalén, de ser destruidos, de la ciudad ser quemada, de ser llevados todos cautivos por los asirios, vemos que los hijos de Coré se levantan para entender: lo único que nos queda seguro, el único baluarte, lo único que es inamovible, en lo que podemos confiar, es Dios. Y observan algo: a diferencia de la naturaleza y de las naciones, Dios no es temporal. Dios es un refugio eterno y siempre nos fortalece en toda circunstancia. Siempre nos fortalece en todas circunstancias. Voy a hacer un poquito de historia. Este es un salmo que inspiró a uno de los héroes de la fe cristiana, Martín Lutero. Martín Lutero, en el tiempo de la Reforma, por allá en los años 1525, 26, 29, leyó este salmo, y cuando él leyó este salmo fue inspirado a escribir uno de los himnos que ha sobrepasado siglos y generaciones en el pueblo cristiano. Me refiero al himno que quizás ustedes han escuchado y quizás no lo han escuchado, pero ahí en YouTube pueden escucharlo: Castillo fuerte es nuestro Dios. Este himno se convirtió rápidamente en un favorito de las filas del protestantismo. De hecho, se le consideró el himno de batalla de la Reforma. Y si tú escuchas Castillo fuerte es nuestro Dios y observas su letra y escuchas la letra que está ahí detrás de este himno, te darás cuenta que hay una vertiente única que surge precisamente de estos tres versos que leíamos al principio, del verso 1, del verso 7 y del verso 11. La seguridad de que Dios es un refugio eterno, de que Dios es un refugio poderoso. Por eso tengo que decir que así como el Salmo nos habla de la intervención de Dios en una ciudad para rescatar una ciudad, Castillo fuerte es nuestro Dios nos habla de Jesucristo rescatando a la humanidad del pecado. Y esa es una similitud que hay entre estos dos, tanto el Salmo como el himno. Ahora quiero que observen los nombres de Dios, porque es interesante. El primer nombre que el Salmo habla es Dios, y Dios en el hebreo es Elohim. Esta palabra Elohim relaciona a Dios como el creador, pero a la vez como el sustentador de todas las cosas. El que Dios sea Elohim significa esto: el que crea, pero el que sostiene todas las cosas. Hay una corriente filosófica que dice lo siguiente: Dios creó el universo, pero lo ha abandonado. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia afirma que Dios creó la tierra y Dios la sigue sustentando. Él es el que dice aquí llueve y aquí no llueve. Él es el que dice sale el sol y no sale el sol. Él es el que dice tantos grados menos, tantos grados más, ¿no? El otro día estaba un familiar nuestro presumiendo ahí en el Face, en las redes, que estaba a menos 26 grados centígrados. Qué locura, ¿no? Y tú piensas, no sé qué hacer a veces con 7, 8 grados. Ahora imagínate menos 26 grados centígrados. Y él pone sus fotos y parecen postales de esas que ves únicas, ¿no? Hielo y hielo, más otro hielo, más hielo. ¿Pero quién es? Pues es Dios, porque Él crea, pero sustenta el universo. El segundo nombre que el salmista usa aquí es el Altísimo. La palabra hebrea Elión, y esta significa, o lo que nos hace ver acerca de Dios, es que Dios está exaltado sobre todo poder humano, pero sobre todo poder espiritual. Es decir, no hay un hombre más poderoso que Él, y a nivel espiritual no hay nadie más poderoso que Él. Todo principado, toda potestad está por debajo de sus pies. No hay poder, no hay dominio, no hay fortaleza, no hay demonio que tenga más poder que Dios. Él está por encima de todo, porque Él sigue siendo el Altísimo, el León.
El tercer nombre que hay ahí es el Señor. Y algunas Biblias lo traducen como Jehová, Yahvé, Yahweh, tratando de castellanizar el nombre. Y simple y sencillamente este es el nombre personal de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés va a venir a Egipto a hablar con Faraón y le dice: ¿quién digo que me manda? ¿A quién sirvo? Y entonces Dios le dice: yo soy. Entonces aquí está yo soy. No había manera de describir. El nombre se fue castellanizando. Realmente es el pentagrama que ya hemos mencionado antes. No hay forma de pronunciarlo porque no hay vocales, son 4 consonantes. Pero bueno, se ha castellanizado y llegamos a Yahvé, Yahweh, Jehová. Se usa un nombre interesante en este pasaje: el Señor de los ejércitos, y la NBI lo traduce el Señor Todopoderoso. Realmente es la palabra Sabot, Señor Sabot. Y aquí identifica a Dios como un comandante, como el comandante de los ejércitos del cielo. Y básicamente lo que este nombre significa es que Él está defendiendo a su pueblo. Por eso era la seguridad que los que vivían en Jerusalén tenían. O sea, sí, los asirios se ven feos, tienen mucha fama, están de moda, de boga en todo lo que están haciendo, pero Dios, el Señor de los ejércitos, nos está defendiendo. Miren que curiosamente vayan al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11. Porque curiosamente cuando Ana está elevando su oración a Dios, usa precisamente este nombre y lo usa de una manera específica. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que diereis a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué es que invoca a Jehová de los ejércitos? Bueno, porque entiende precisamente esta riqueza. Él es el comandante de los ejércitos celestiales. Él tiene dominio, Él tiene autoridad. El quinto nombre que se usa en el Salmo es Dios de Jacob. Ahora, ¿a qué les recuerda cuando escuchan la expresión Dios de Jacob? ¿De qué se acuerdan? Nos envía al tiempo de los patriarcas, y usted recordará, esta era la expresión: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y era la forma de decir: Dios ha hecho pacto con nosotros como nación. Entonces, al final del Salmo vemos que ellos utilizan la expresión el Dios de Jacob. Jacob, el padre de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Entonces, este nombre relaciona a Dios como el padre de las tribus. Recordemos que el reino de Judá se ha mantenido fiel a la promesa hecha a David. El reino fue dividido en el tiempo de Salomón, pero la parte que se mantuvo fiel al pacto fue el reino de Judá. Y nunca faltó un descendiente proveniente del linaje de David a este reino. Entonces, ellos están entendiendo esto y están diciendo: seguimos siendo un pueblo de pacto. Y aquí es cuando nosotros necesitamos comenzar a entender, bueno, la nación de Israel como un ejemplo para nosotros es fabuloso lo que Dios hizo. Pero si vamos a apreciar realmente un pacto mayor, un pacto más grande, un pacto más maravilloso, tendremos que ir a entender que Dios mismo ha hecho pacto con su iglesia a través de la persona de Jesús. Entonces tenemos que afianzar nuestra confianza, nuestra seguridad. Cuando hemos venido al Señor por gracia, llegamos a ser un pueblo de pacto.
No un pueblo de membrete nada más, no un pueblo de tener ahí nada más un nombre como iglesia, no. Venimos a ser un pueblo de pacto. Miren, observen en los primeros 3 versículos, cuando habla de la naturaleza, observen los calificativos que se dan de Dios. Él es nuestro amparo. A ver, abogado, ¿qué es un amparo en las leyes terrenales? Una protección. Y en lo espiritual sucede lo mismo. Dios, al decir Dios es nuestro amparo, lo que el salmista está diciendo es Dios es nuestra protección. Ahora, es diferente saber que Dios es nuestra protección, tener este conocimiento nato en nuestro cerebro o teológico en nuestro cerebro. Es diferente a cuando estás enfrentando una adversidad y sabes que Dios en ese momento en específico fue tu protector. Es muy diferente. Muy diferente que alguien diga Dios es nuestro amparo, a que una vez que ha estado en una adversidad, en una calamidad, en un problema, puede emerger de ahí y decir, ahora sí entendí lo que significa que Dios sea nuestro amparo. Debía haber sido un niño, no sé si 3 o 4 años. Recuerdo vagamente, pero recuerdo, íbamos en carretera, mi papá iba manejando y las carreteras no eran autopistas todavía y venía un carro frente a nosotros. Y pues básicamente íbamos a iba a haber un accidente ahí, lo más seguro es que hubiésemos muerto. Y yo recuerdo simple y sencillamente la oración a mis padres diciendo, Señor, ayúdanos. Y aparentemente el carro que venía contra nosotros casi, pues no voy a mentir, ¿verdad? Pero muy cerca del vehículo el carro se desvió y cayó a un barranco. Yo le he escuchado a mi papá platicar esto y decir que básicamente cuando Dios les permitió ver la persona que venía manejando, por lo que ellos recuerdan, lo más probable es que el hombre venía sufriendo un infarto por el dolor que había en su rostro y lo facial, pero Dios los libró. Entonces es muy diferente saber que Dios es nuestro amparo teológicamente, haberlo experimentado en nuestras vidas. Cobra un valor diferente. Ustedes pudieran recordar un momento donde han conocido a Dios como su amparo. Pudieran así decir, sí, todos en algún momento específico hemos visto la mano de Dios, ¿no? De repente tú dices, bueno, ¿por qué no pudimos avanzar? Y ahí 2-3 minutos después, cuando pudiste avanzar, te das cuenta que había un accidente. Y que si Dios no te hubiera detenido ahí donde te detuvo y que tú no entendías por qué te detenía, a lo mejor tú hubieras sido. Bueno, porque Dios es nuestra protección. Pero vean, también dice el salmista, es nuestra fortaleza. Y aquí fortaleza habla de fuerza o de poder interior. Es decir, Dios viene y nos fortalece de forma interna. No habla aquí de músculos, sino habla de fortaleza de espíritu. Y la idea básica es que Dios siempre está dispuesto a fortalecernos. Dios siempre está dispuesto a venir y brindarnos esa fortaleza. Y ahora lo hace por su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos está santificando momento a momento. Su Espíritu Santo nos está convenciendo de toda verdad. Somos santificados por su palabra. Y esta es una de las cosas que a veces mucha gente no entiende del ministerio del Espíritu Santo, ¿no? A veces pensamos en el mover del Espíritu Santo con cosas sensoriales, con cosas místicas, con cosas emocionales, y de repente hay gente que dice, aquí no se mueve el Espíritu Santo porque no vemos esto. Mira, lo que tú quieres ver, vete a un circo y ahí lo vas a ver. Y si tú te vas a un circo y ahí quieres decir que el Espíritu Santo se está moviendo, dilo. Pero escucha bien lo que te voy a decir, porque te lo voy a decir seriamente. El Espíritu Santo lo que hace es convencernos de pecado, de justicia y de juicio cada vez que nos está recordando lo que Jesús ya dijo. Recuerdo un pastor joven, le pregunto a un pastor no tan joven,
Le dice, oiga hermano, ¿y por qué ya no hay tanta liberación de demonios en su iglesia? Y este hombre sabiamente le dijo, ¿sabes qué? Liberábamos a mucha gente de demonios cuando no predicábamos la palabra. Contábamos testimonios, contábamos chistes, el asunto era otro. Y cada reunión teníamos 2 o 3 endemoniados que liberar. Dice, cuando comencé realmente a predicar la palabra de verdad, dejé de ver endemoniados en mi congregación. Pero un buen día me hice la pregunta, Dios, ¿y los endemoniados? Y entonces Dios me contestó y me dice, aquí han estado y les has estado predicando y yo los he estado convenciendo de pecado, de justicia y de juicio por medio del Espíritu Santo. Entonces, a veces no entendemos el ministerio del Espíritu Santo porque queremos ver cosas que las puedes ver en cualquier otro lugar que no es la iglesia. Pero entonces cuando sabemos que Él nos fortalece y sabemos el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, vamos entendiendo su fortaleza. Lo tercero que aquí el salmista dice es que es pronto auxilio. ¿Han escuchado a alguien pedir auxilio, no? ¿Alguna vez? Algunos gritan, otros lloran, otros mandan luces de bengalas, no sé, hay 1000 formas, pero todos en alguna ocasión hemos tenido que pedir auxilio por alguna razón. Algunos no sabemos enfrentar la crisis en el momento específico en el que estamos. Pero aquí la expresión pronto auxilio se refiere a una ayuda que ha probado ser segura en el pasado. ¿Por qué es que aquí el salmista está diciendo que Dios es un pronto auxilio? Porque Dios mismo ha probado en el pasado ser una ayuda fiel y verdadera. Entonces, fíjate bien, si Dios es pronto auxilio, es decir, si Él en el pasado ha probado a tu vida, ha probado a tu familia, ha probado a los tuyos, ser en verdad el auxilio que necesitas, no hay por qué nosotros temer cuando enfrentamos una adversidad. Sabemos a quién ir, es lo que quiero que vean aquí. De hecho, lo que debería distinguir la vida del creyente de la vida de un no creyente es que cuando enfrenta la crisis puede entender que Jehová es su pronto auxilio. Algunos nos seguimos jalando los cabellos que nos quedan, otros nos seguimos comiendo las uñas cuando enfrentamos la crisis, otros nos acabamos el piso cuando vamos para allá, venimos para acá, cuando enfrentamos la crisis, otros no duermen, otros duermen de más, otros ríen cuando enfrentan la crisis, otros se deprimen. Pero eso lo hace cualquiera. Pero a la altura divina, a lo que nosotros deberíamos acudir cuando estamos en medio de la crisis, es a entender y a sabemos en quién hemos confiado. Y vemos alrededor de estas 3 imágenes que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestro pronto auxilio. Vemos alrededor alusiones poéticas a terremotos, ya dijimos ahí. Ahora observen algo. Si tú ves un monte, si yo veo un monte, si yo veo cierto lugar que aparentemente nunca se va a mover, tú dices, es imposible que esto se mueva. Aquí la tierra y los montes, en este salmo, son considerados por el hombre como símbolos de estabilidad. Es decir, nadie pudiera pensar que una montaña se va a mover del lugar. Pero en este pasaje, lo que aparentemente es estable, obsérvenlo, se vuelve inestable. Y allí, cuando lo estable se vuelve inestable, Dios entra en el escenario del Salmo para decir, no temas. Aunque lo estable se vuelve inestable, yo sigo siendo estable. ¿Se dan cuenta? O sea, aunque los montes sean derribados, aunque todo haya terremotos, maremotos, tsunamis y todo lo que se pueda mover, Dios nos está afirmando en esta verdad. Yo sigo siendo estable. Vean cómo habla aquí de torrentes arrolladores. Y estos torrentes tienen un gran potencial de destrucción. Aguas viniendo para destruir. Sin embargo, vemos que no pueden destruir
lo que Dios defiende. Y yo te quiero afirmar este principio, esta verdad esta noche. Van a venir torrentes a tu vida, van a venir torrentes a mi vida. Pero los torrentes, por más arrolladores, portentosos, poderosos que parezcan, no pueden destruir lo que Dios está defendiendo. Si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Y alguien diría, ¿y entonces para qué sirven esos momentos adversos? ¿Para qué sirven esos momentos de prueba? Pues muy sencillo, sirven para que tu fe y mi fe crezcan y maduren. Ahora observen lo que pasa en las naciones, del verso 4 al 11. Comienza a hablar, hay un contraste claro. Primero aguas turbulentas, aguas que vienen a destruir. Pero ahora aquí se nos habla de aguas de Dios que son refrescantes y aguas que bendicen a la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios aquí en este salmo? Jerusalén. Ahora vean algo, Jerusalén no se está moviendo en esta ciudad, en este momento, por torrentes de aguas políticas, sociales, sino que las aguas que están llegando a Jerusalén aquí son aguas que dan frescura, son aguas que dan vida, porque provienen de Dios. Y es en ese punto cuando Dios afirma algo: la ciudad no será conmovida. ¿Por qué es que la ciudad no iba a ser conmovida? Porque Dios estaba habitando en ella. Dios estaba habitando en ella. Vean el verso 6. El verso 6 aquí en este salmo menciona a un río que beneficiará a Jerusalén. Y si tú lees el salmo a primera vista y no indagas más en el salmo, tú dices, pues un río llegaba a Jerusalén. 4. En el verso 4, perdón. Sin embargo, quiero decirte algo. Afuera de la ciudad de Jerusalén no había ríos. Había manantiales, pero no ríos. Realmente lo que los hijos de Coré están haciendo al mencionar este río es usar el término río como un símbolo de qué. Pues si sigues leyendo el salmo lo entiendes. Río aquí es un símbolo de las bendiciones y de las misericordias de Dios que fluyen de su misma presencia. Pregunto, ¿seguirá fluyendo de la presencia de Dios bendición y misericordia para un pueblo de pacto? ¿Seguirá siendo Dios eso? Sí. Dios sigue trayendo a nosotros, pues Jeremías es tan claro cuando escribe Lamentaciones y dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es, oh Dios, tu fidelidad. Entonces nosotros tenemos que afirmar y crecer. Aunque no haya un río que pueda traer aparentemente la bendición a tu vida, Dios puede aproximar un río de la nada. Dios puede traer un manantial en medio del desierto. Dios puede traer luz en medio de la oscuridad. O sea, tenemos que crecer en ese concepto. Vean Isaías 33, 21, por favor, a Gabriel. Isaías capítulo 33, verso 21. Jorge, ayúdame con Ayala. Salmo 36, 7, 8. Y Evaristo, por favor, Apocalipsis 21, 1 y 2. Crezcamos en este concepto un momentito. Isaías 33, 21. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros, fuerte, lugar de ríos, de arroyos, muy ancho, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran ave. Observen cómo dice, será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos.
De hecho, este pensamiento llegó a ser tan abundante en el pensamiento bíblico que ustedes van a encontrar un gran número de pasajes que hablan a esta expresión. Porque Salmo 36, 7, 8. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Torrente de tus delicias. O sea, en Él encontramos esto. No lo encuentras en la seguridad de una nación, no lo encuentras en la seguridad de una ciudad. Jerusalén podía sentirse segura, tenía buenas murallas. Sin embargo, tenemos que entender, a veces la gente se siente segura de su casa, de su carro, de su trabajo, y de repente la casa no era tan segura, las alarmas fallan, los carros fallan, los empleos fallan, los jefes fallan, la ropa falla, todo falla. ¿Qué te queda? ¿Qué me queda? Dios. Vean Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pero el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existió más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa aliada a su marido. Está hablando del establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero entonces cuando Juan comienza a ver eso, obsérvelo, ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Observen algo, y lo hemos mencionado varias veces aquí en los salmos. Algunos salmos tienen esta expresión de cosas cumpliéndose en el pasado, cumpliéndose en nuestras vidas, pero también una idea futura del establecimiento perfecto de Dios. Entonces, mientras Dios vivió entre su pueblo, necesitamos entender algo. La ciudad fue invencible. Pero un día Jerusalén fue sitiada, fue tomada. Fueron llevados primero cautivos a Babilonia los reyes, la gente de la nobleza, los más inteligentes, los más diestros. Dejaron ahí en Jerusalén a un gobernador con la gente pobre, los mendigos, los burritos, y se llevaron primero lo mejor de Jerusalén. Se llevaron el oro del templo, pero después vinieron y también se llevaron a lo que aparentemente era la sobra y quemaron la ciudad. Y tú dices, ¿cómo si Dios era su fortaleza, su pronto auxilio, su amparo? ¿Por qué si ellos se sentían tan seguros de que nada podría venir en su contra? ¿Por qué pasó eso? Y pasó eso por una simple y sencilla razón, porque el pueblo abandonó a Dios. Y esto es una advertencia para nosotros. A veces nosotros nos sentimos tan seguros. Es que Dios es mi protector, es que Dios es mi amparo, es que Dios es mi fortaleza. Y todo eso suena bien, se escucha bien, pero asegúrate de algo nada más. Antes de ver a Dios como tu protector, asegúrate de que Dios ha hecho morada en tu vida. Asegúrate de que realmente la presencia de Dios no es ficticia, no está ahí en tu mente divagando, pero que realmente Dios es el Señor de tu vida. Y cuando nos aseguramos de ese señorío, de esa autoridad, de ese reino de Dios, entonces podemos ver a Dios como nuestro protector, podemos ver a Dios como nuestra fortaleza, podemos ver a Dios como nuestro pronto auxilio. Me quedé yo pensando, ¿no? Y escuchamos a Juan Carlos el domingo decir usó esta expresión del libro de Elí, y yo de repente no la entendí. Hubo una película que se llamaba El libro de Elí, una historia ahí y todo, ¿no? Pero entre las frases que aquí el personaje principal de esta película da, dice esta expresión: teníamos demasiado.
Y eso yo me quedé pensando en eso del domingo para acá. Y creo que fue lo que le pasó a Israel. Tenían demasiado en Dios. O sea, tenían hazañas, tenían milagros, tenían prodigios, tenían la seguridad, tenían al Dios de pactos, tenían demasiado. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando tenemos demasiado? ¿Qué creen que pasa cuando tenemos demasiado? Nos olvidamos, comenzamos a despilfarrar, somos ociosos, dejamos de ser disciplinados, dejamos de perseverar en aquellas cosas primeras cuando empezábamos, porque crees que todo va a estar a tu disposición. Y a veces hemos tenido un panorama equivocado de Dios porque hemos tenido demasiado y no hemos aprendido a valorar lo que hemos tenido. El verso 7 nos recuerda algo que jamás deberíamos olvidar: Dios con nosotros. ¿Se acuerdan cuando el profeta Isaías profetizó acerca de Jesús viniendo, del Mesías? Usó esto, lo llamarán Emmanuel. ¿Se acuerdan? Dios con nosotros. Y esta es una llamada para garantizar a nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Es una llamada para garantizar la seguridad. Estamos seguros en Él. Vean el Salmo 24:10. Por favor, Alberto. Salmo 24:10. Laura, por favor, Salmo 48:8. Maestra Lupita, Salmo 59:5. Y Jesús González va preparando Isaías 2 del 1 al 4. Salmo 24:10. Él es el Rey de gloria. O sea, Él es el Rey. Ahora, se escucha bonito decir Él es el Rey, ¿sí? Y no tengo problema con eso. La pregunta ¿es tu Rey? ¿Es mi Rey? Él es diferente. Y vean el Salmo 48:8. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto, en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios, Él la hará permanecer para siempre. 48. Lo afirmará Dios para siempre. Vean, observen eso, es para siempre, no es temporal, no es momentáneo. Salmo 59:5. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan por iniquidad. Vean cómo una y otra vez nos afirma esta expresión. Él es Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Ahí en el verso 8 encontramos la expresión asolamientos. Y asolamiento nos habla de hazañas pasadas, cosas grandes que Dios hizo en el pasado, formas grandes como Dios en el pasado derribó o aniquiló a sus enemigos. Casi al final del Salmo vemos que Dios destruye las armas de guerra y necesitamos entender que es el Dios de paz quien pone fin a la guerra. Miren ahí Isaías 2 del 1 al 4. Vean cómo en el verso
4, el profeta Isaías habla de que las espadas se convierten en rejas de arado, las lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. O sea, ¿quién pone fin a la guerra? Dios. A veces pensamos que son los convenios internacionales, a veces pensamos que es una buena política, a veces pensamos que el fulano presidente se mochó con fulano presidente y llegó a su fin. No. Por eso es que al final, en el verso 10, el salmista usa una expresión: estad quietos. La expresión significa cesen, desistan. Estén quietos, desiste. Contiene a la vez un doble mandamiento a no caer en pánico. Tendemos a caer en pánico cuando enfrentamos una adversidad. Entonces contiene un doble mandamiento: a no caer en pánico, pero por el otro lado, reconocer la soberanía de Dios que sigue en vigor para nosotros. ¿Qué vas a hacer el día de mañana cuando enfrentes una adversidad? Aquí está. Dice Dios aquí: estén quietos. ¿Qué es esto? Pues tiene un doble mandamiento. Primero, no caigas en pánico. O sea, no te alteres. No entres en el caos del mundo. El dólar está subiendo. ¿Y cuándo han visto que ha bajado? Desde que yo era niño ha subido. ¿Cuándo han visto que ha bajado? La gasolina está subiendo. ¿Y cuándo ha visto que ha bajado? El petróleo, no sabemos nada de petróleo, pero hablamos de petróleo. Las tortillas. O sea, ¿por qué caer en caos, en pánico? O sea, no caigas en pánico. Número 2, reconoce que Dios es soberano. Es decir, Él tiene control de todas las cosas. Él tiene autoridad de todas las cosas. Entonces, esta palabra, estar quietos y conocer quién soy yo, fíjate, por un lado es una reprensión para el pecador. Para el que no conoce al Señor es una reprensión. Para el que conoce al Señor es una seguridad increíble. Está quieto. O sea, deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. ¿Qué nos demanda Dios aquí? Confianza, fe en Él. Créele a Dios de que Él va a obrar y Él va a hacer. ¿Sabes cuándo se complica todo en nuestras vidas? Cuando nosotros metimos nuestras manitas. Ahí ya se complicó el asunto. Cuando creemos que somos más inteligentes que Dios, ahí ya la regamos, como decimos luego, ¿no? Nadie tiene garantía de vencer excepto Dios. Miren, 2 de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿No echaste tú, dice aquí, los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Usted recordará que cuando Israel llegó a conquistar la tierra prometida no estaba desocupada. La tierra prometida estaba habitada. Y estaba bien habitada, había gigantes. Y vean lo que dice aquí en este pasaje. ¿No fuiste tú quien los echaste? Algunos a veces hablan de Josué como un gran militar, un gran líder militar. Y Josué, yo sé que tiene características interesantes de un líder, pero tampoco hay que echarle tantas porras a Josué. No fue Josué el que sacó al cananita y a todos esos que nos dan la lista y la Biblia, ¿no? Para no enredarnos. Dios mismo fue quien los expulsó. Dios mismo fue quien los sacó. Y miren luego Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Digan esto: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza.
Y fíjense todavía lo que les dice Isaías: y no quisisteis. O sea, Dios les está diciendo: estén quietos, yo voy a obrar. Y el pueblo dijo: no queremos. ¿Por qué nos pareceremos tanto a los israelitas? ¿Por qué seremos tan parecidos a los israelitas que cuando Dios nos dice estén quietos, nosotros queremos meter nuestras manos, intervenir? Entonces, al final, vean esto: Dios sigue teniendo control sobre dos cosas: sobre la naturaleza y sobre todas las naciones. Yo te pregunto, si Dios controla la naturaleza y si Dios controla a todas las naciones, ¿podrá Dios controlar tu vida y la mía? Sí. ¿Qué nos demanda? Bueno, verso 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado. ¿Sabías eso? Que Dios va a ser exaltado. Algunos dicen nunca. Nunca. Y son los que más chillan después. ¿Se dan cuenta? Dios va a ser exaltado. Así como cuidó de la ciudad de Jerusalén rodeada por los asirios. Así como cuidó a Martín Lutero en el tiempo de la Reforma, que se convirtió rápidamente en el enemigo a vencer del Papa y del Emperador. Así cuida de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa ciudad de Dios que era Jerusalén, literalmente ya no es Jerusalén. La ciudad de Dios ha venido a ser su iglesia, un pueblo de pacto y el lugar donde ahora su presencia habita. Pero si nosotros somos fieles a Él y si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, no hay poder humano que prevalezca contra su iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús está estableciendo la iglesia ahí en Mateo 16? Da una palabra poderosísima, ¿no? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, ¿no qué? No prevalecerán contra ella. Y tenemos dos opciones: creer que realmente esa palabra se cumple en nosotros o no creerla. Pero ¿cuál es la seguridad que tenemos? Que el que dijo yo edificaré mi iglesia está diciendo no prevalecerán. Es decir, no solo edifica su iglesia, sino que la salva, la rescata, la dota, la sustenta, la capacita, la llama para poder decir nada prevalecerá contra ella. Entonces, nosotros debemos asegurarnos de que realmente Dios, de que hemos escuchado realmente la palabra de Dios al decir estén quietos. Entonces, qué maravilloso es que cuando entregas esas áreas de preocupación a Dios, Dios viene y trae su respuesta, ¿no? Alguien en la semana me recordaba esto, ¿no? Hemos conocido varios casos de personas que por algún espacio de tiempo no han podido engendrar hijos. Y hemos observado que muchas de estas parejas, cuando toman la decisión de adoptar, al poquito tiempo Dios los bendice con un hijo. Y estaba pensando en eso el otro día, ¿no? Cómo es que estaba ahí Dios probando a algunos conocí una pareja por 11 años. Y por 11 años de casados ellos estuvieron intentando y no podían. Y decidieron adoptar a un niño pequeñito de meses, adoptaron a un bebé. Y como al año que el bebé estaba viviendo con ellos, Dios les bendijo y después tuvieron otros hijos. Y lo que quiero decir con esto es, a veces Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. Y mientras nosotros creemos que no está pasando nada, Dios está moviendo y Dios está haciendo algo de una manera maravillosa y portentosa en nuestras vidas. Y eso es increíble cuando puedes tener la seguridad que cuando nos mantenemos fieles a Dios, a su palabra, a lo que Él demanda de nosotros, Dios de la nada hace surgir un río. No es el río Sinaloa, ni el río Colorado, ni el río Maya.
Ya se me olvidaron todos los demás ríos. El Río Fuerte. Pero es el río de Dios. Y ese río es mejor. ¿Se dan cuenta? Ese río siempre es fresco, tiene agua limpia, es profundo, pero tienes que mantenerte sabiendo esto: estad quietos y conocer que yo soy Jehová. Y qué bueno es saber que Dios sigue siendo Dios, ¿no le parece? ¿Me dejan? ¿O no? ¿Sí? Ustedes escucharon a Jorge el domingo, ¿no? Estaba ahí hablando Jorge, ya me estaba asustando porque subió con Biblia. Fue el único que subió con Biblia. Y entonces estaba ahí hablando. Yo lo estaba escuchando y una de las cosas que él estaba explicando, que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero él dijo algo, ¿no? Él dijo esto, que por algún tiempo ellos habían buscado un hijo y no había llegado. Y qué maravillosa historia. Porque un día después nos estaban dando la noticia de que Dios les había bendecido con un hijo. Entonces, qué maravilloso es ver eso. Dios sigue siendo Dios. Estad quietos, dice, y yo hago como quiero hacerlo. Estaba en un funeral el lunes, me tocó escuchar 3 mensajes, uno de un pastor, uno de un sacerdote y uno de un no sé qué era. De esos que vienen al final en la funeraria, de la funeraria que los tiene ahí, ¿no? Y dicen una cosa para cada uno. Le tiran al budista, le tiran al cristiano, al católico, al mormón. Hacen una mezcla. Así que escuché a un predicador, a un sacerdote, y le voy a decir al tercero ecuménico. Y el que más me ministró fue el ecuménico, ¿eh? Los otros estaban perdidos, muy perdidos en todo lo que dijeron. Pero hubo algo que dijo el sacerdote, voy a tomar sus palabras. Para la familia que está aquí presente, dijo, es un muy mal inicio de año porque están enterrando aquí a la señora. Pero para ella es un muy buen inicio de año porque está ya llegando al cielo. Y entonces yo, mientras recibíamos la noticia de la bendición de Dios, porque Salmo 127 dice que herencia de Jehová son los hijos. Yo venía allá atrás y venía pensando que veníamos de enterrar a alguien, pero o íbamos a enterrar a alguien, pero cuando escucho esa noticia de que Dios les había bendecido con un pequeño, una pequeña que no sabemos todavía qué es, piensas en esto: Dios nunca deja de moverse. No importa si está nublado, asoleado, hace calor o hace frío, Dios sigue moviéndose. Y nosotros estamos tan agradecidos porque Dios siga siendo Dios. Entonces, estén quietos y conozcamos que Él es Jehová. Amén. Póngase de pie y oremos. Señor, te damos gracias esta noche por tu amor. Enséñanos a estar quietos. Enséñanos a estar quietos. No sabemos. Nuestra carne intenta altercar contra tu señorío. Nuestra carne busca la manera de hacer cosas. Nuestra carne busca la forma de violentar tus principios y de tratar de producir fruto en nuestra humanidad, mientras tú simplemente nos dices: estén quietos y conoced que yo soy Dios. Si tú puedes controlar la naturaleza y si tú puedes controlar las naciones, entonces tú puedes afirmarnos y saber que somos tuyos y tú eres nuestro, como dijo el profeta. Señor, te adoramos, te exaltamos en esta hora, que podamos reconocer delante de tu presencia que eres verdaderamente Dios. Verdaderamente Dios, que podamos adorar a Elohim, a Eleón, a Yahvé, que podamos adorar al Dios de Jacob, que podamos adorar al Señor de los ejércitos y que podamos estar convencidos y sabiendo que tu fortaleza, que tu fidelidad, que tu grandeza y que tu gracia hasta el día de hoy nos ha sostenido.
Señor, si ahora mismo estamos enfrentando un momento de adversidad, un momento de calamidad, un momento de dolor, permítenos experimentarte como nuestro amparo, como nuestra fortaleza, como nuestro pronto auxilio en medio de la debilidad y de la adversidad de la vida. Y nos encargaremos en todo de adorarte, de exaltarte, de alabarte a ti, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, precioso Padre. Te damos gracias porque no nos has abandonado. Tenemos esta promesa de parte tuya de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos saber y podemos confiar en la obra permanente de tu Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas para santificarnos. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, nos gozamos, Señor, en tu obra poderosa, nos gozamos en tu mano poderosa, trayendo a nosotros convicción, trayendo a nosotros de tu paz, trayendo a nosotros de tu fortaleza, Señor. Señor, nos gozamos de tu obra en la vida de Jorge de Bélgica, te damos gracias, Señor, por tu amor una vez más mostrado a sus vidas. Gracias por tus misericordias derramadas sobre sus corazones. Gracias por la llegada, Señor, de este bebé a este matrimonio, Señor. Gracias. Gracias te damos porque sabemos que es tu herencia y es tu bendición a esta pareja, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús y te damos a ti la alabanza, la gloria, la honra que solo tú mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos despedidos esta noche.